Mis queridos hermanos y amigos, recibe un caluroso saludo de mi parte. Me siento sumamente feliz de que nos encontremos otra vez en este espacio donde estamos repasando la lección de escuela sabática. Estamos llegando al final de este primer trimestre, lección número 11, cómo administrarse en tiempos difíciles. Jesús está a las puertas. Jesucristo viene pronto en gloria. Aquel mensaje glorioso que tanto se ha escuchado, el retorno de Jesucristo, envuelto en gloria y majestad, con las multitudes de millones de ángeles del cielo acompañándole, será una realidad muy pronto. Y sin duda alguna, esta lección de escuela sabática, este folleto que la providencia destinó para nosotros en este tiempo, es de un valor incalculable, porque el Señor está refrescando un conocimiento, el Señor está aportando una luz muy importante y muy significativa, trascendente, para que nosotros podamos prepararnos, porque un gran tiempo de angustia se avecina, como nunca ha existido sobre la tierra, según Daniel 12:1. Un tiempo de angustia semejante a cuando Jerusalén fue invadida, un tiempo de angustia que en primera instancia se cumplió en aquel tiempo de los 1260 días o los 42 meses, donde hubo sobre la tierra una gran apostasía bajo la supremacía papal, donde tantos fieles hijos de Dios fueron martirizados, se les quitó la vida de manera impune. Ese tiempo de angustia se avecina y la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a vivir en ese tiempo? Porque la realidad será distinta, porque habrá un poder cuyo régimen colocará condiciones que hará imposible una vida normal como la que nosotros conocemos ahora mismo, y nosotros no sabemos otro estilo de vivir, sino aquel que está basado en el comercio, comprar, vender, adquirir la comida, trabajar. ¿Qué va a pasar cuando nada de esto importe? Estamos muy cerca de entrar en la Canaán celestial. ¿Cómo nosotros podemos administrar en tiempos difíciles? Eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Dios te bendiga. El texto clave de esta semana se encuentra en el Salmo 50. Salmo 50, el versículo 14 dice: ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas al Altísimo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Este salmo, compuesto por Asaf, el principal músico del santuario, este salmo no es un salmo de oración, no es un salmo de alabanza, es un salmo de instrucción. Es un salmo donde Dios está llamando a juicio a sus hijos, a los creyentes, donde exclama que Dios es Dios de los dioses, que Dios es el único Dios que reina, que Dios ha posado su nombre sobre Sión, sobre Jerusalén. Y él hace un llamado porque este salmo condena la falsa religión, aquella religión que está basada en el cumplimiento externo de la ley. El Señor, a través de este salmo, está amonestando a su pueblo que había caído en el gran engaño, en la gran mentira de pensar que con el simple hecho de llevar los becerros, los corderos y hacer los sacrificios y cumplir exteriormente los requerimientos de la ley, pero su corazón, su obediencia y su vida no estaba en armonía con la palabra de Dios, entonces era una religión condenable. Y Dios hace un llamado especial ante la expectativa de su retorno, donde fuego va a preceder al tiempo del juicio, donde las aguas rugen en torno a la presencia y a la aparición de Cristo, de nuestro gran Dios. Entonces se hace un llamado al pueblo. Yo no necesito los becerros de tu establo, yo no necesito la cabra de tus apriscos. Toda bestia del bosque me pertenece, el mundo es mío,
conozco todas las aves de los cielos. Es el llamado que Dios está haciendo. No cumplas exteriormente los requerimientos de la ley y te acuestes con un adúltero, andes y camines con un violento, desatiendas el mensaje de tu Padre. Esa religión es falsa y es lo que está condenando el Salmo 50. Y aquí hay un mensaje muy importante en el versículo clave. Lo importante es que nosotros tengamos una actitud de gratitud, de agradecimiento, que expresemos constantemente una actitud donde nosotros expresamos nuestra alegría, nuestro agradecimiento. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hace, por lo que Dios hizo y por lo que Dios hará en nuestras vidas. Debemos cumplir nuestras promesas. No bases tu religión solamente en traer una ofrenda externa o en cumplir exteriormente un requerimiento. No bases tu religión en prácticas. Es decir, como voy el sábado a la iglesia, yo soy salvo. Como yo doy diezmo, yo soy salvo. No, todo estos pretextos o estos requerimientos que forman parte de la religión que Dios nos ha dado en su palabra son una excusa, son un medio, no son un fin, para que nuestro carácter, para que nuestra voluntad, para que nuestra vida esté en las manos de Dios. Nada hago con cumplir exteriormente requisitos de la religión si mi corazón, si mi mente, si mi voluntad no está en armonía con el plan que Dios quiere, si yo no le obedezco a los requisitos que Dios quiere para mi vida, para darme la plena felicidad que Dios tiene para mí en sus manos. Entonces, tú debes cumplir tus votos a Dios, tú debes manifestar tu gratitud. ¿Por qué? ¿Por qué debes estar agradecido? Porque en el día de angustia, en el día de la gran necesidad, en el día de la gran crisis, tú vas a invocar mi nombre y yo te voy a escuchar y yo voy a obrar. Así que, querida familia, ¿cómo administrarse en tiempos difíciles? Nosotros debemos invocar el nombre de Dios, debemos practicar el ministerio, la vida de oración. Debe ser un estilo de vida que nosotros constantemente oremos y presentemos nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras experiencias, la presentemos constantemente a Dios, porque en el día de angustia el Señor nos va a librar y nos va a escuchar. ¿Por qué es importante orar y clamar a Dios en el tiempo de angustia? ¿Acaso Dios puede atender todas las necesidades del ser humano? La siguiente cita se encuentra en el libro matutino A fin de conocerle, página 223. Dice: Dios conoce nuestras necesidades y ha hecho provisión para satisfacerlas. El Señor tiene una tesorería con abundantes provisiones para sus hijos y puede darles lo que necesitan en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué no confiáis en Él? Ha hecho preciosas promesas a sus hijos a condición de que obedezcan fielmente sus preceptos. No hay ninguna carga que no pueda quitar, ninguna tiniebla que no pueda disipar, ninguna debilidad que no pueda transformar en poder, ningún temor que no pueda apaciguar, ninguna aspiración digna que no pueda guiar y justificar. Dios conoce todas nuestras necesidades. Por eso en el tiempo de angustia, en el tiempo de crisis, debemos clamar a Dios porque Él ha hecho provisión. Escúchame bien, querido hermano, mi amigo. Dios ha hecho provisión para todo lo que tú necesitas, para tus necesidades de salud, para tus defectos de carácter, para los temores más grandes, para tus problemas de autoestima y de valía propia, para tus problemas con tus hijos, para los problemas con tu familia, para los problemas económicos, para los grandes temores que te perturban, para la paz que tanto te falta, para la seguridad que tú quieres tener en esta vida, para la felicidad que tanto anhelas. Dios ha hecho grandes provisiones para cubrir todas las necesidades de sus hijos y por eso es que nosotros debemos invocar el nombre de Dios. Es la manera como debemos vivir o administrarnos en el tiempo final, en el tiempo de crisis, en el tiempo de angustia. Debemos buscar a Dios porque Él ha hecho provisión para todas nuestras necesidades.
Y ahora vamos a pasar a una historia bíblica maravillosa, que esta historia es un reflejo, es una representación de lo que dice el Salmo 50:14, donde debemos expresar nuestra gratitud, pagar nuestros votos al Altísimo y invocarlo en el tiempo de angustia, porque Él va a escuchar y nos va a librar. Es la historia del rey Josafat. Josafat fue un rey que hizo una gran labor. A los 35 años ascendió al trono, reinó durante 25 años, tuvo un gran ejemplo en su padre, el rey Asa. Estuvo en el camino de su padre Asa, lo imitó, no sirvió a los dioses de Baal. Mientras Josafat era rey en Judá, en el reino del norte, en el reino del sur estaba el rey Acab. Así que Josafat se mantuvo fiel al Señor. Josafat hizo algo muy importante, además de que fue eliminando poco a poco la idolatría, los lugares donde se practicaban actos rebeldes, actos denigrantes, actos que no eran propios del plan y de la voluntad de Dios, donde se practicaba el culto a dioses falsos. Además de eso, él tuvo la iniciativa de escoger instructores, escoger escribas, levitas, para que por todo el territorio se le explicara al pueblo los preceptos de la palabra de Dios, para que todo el mundo entendiese la voluntad solemne de Dios que se encuentra en su ley y en su palabra, porque solo por el estudio, solo ante el temor de la voz de Dios es que se puede producir una verdadera reforma y transformación en el ser humano. La verdad es que el reinado de Josafat fue un reinado muy importante. En las postrimerías de su reino se levantó una amenaza. Al otro lado del Mar Muerto, estamos hablando de la región del sur, los edomitas, descendientes de Esaú, hermano de Israel, los amonitas y los moabitas, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, decidieron emprender una conquista y arrasar con Judá. La verdad es que era una gran multitud. Y aunque Josafat había hecho una gran reforma, inclusive Josafat había ganado varias ciudades de refugio, había conquistado muchos territorios y tenía una paz y tenía poder militar, tenía poder político, tenía recursos para enfrentar la guerra. Había pasado tiempo de prosperidad. Josafat fue un rey que se había preparado. Lo que quiero decir y enfatizar es lo siguiente. Es muy factible, era muy fácil que Josafat, ante la amenaza de la guerra, aunque era una gran multitud, él tenía, humanamente hablando, las condiciones para enfrentar esta contingencia, porque él se había estado preparando durante mucho tiempo y tenía las herramientas, las armas, los hombres para salir al frente en cualquier contienda. Pero Josafat entendió una verdad muy importante que se nos transmite en la lección de esta semana para que nosotros podamos administrarnos en el tiempo de crisis y en el tiempo de angustia. Y es la lección más importante de esta lección, y es que, valga la redundancia, y es que usted y yo debemos poner a Dios en primer lugar. Dios debe ser nuestra máxima prioridad. No confíes en tus recursos, no confíes en tu inteligencia, no confíes en la experiencia de que en tiempo pasado pudiste manejar X situación. No confíes en tu empleador, no confíes en la economía, no confíes en la sabiduría humana. Ante el tiempo de angustia, de crisis, ante la gran batalla, ante la gran guerra que se avecina para todos los hijos de Dios, donde nuestra fe va a ser probada, donde habrá y está sucediendo un gran zarandeo entre el pueblo de Dios en estos momentos de crisis final y de angustia final que se va a agudizar muy pronto y se va a desarrollar muy pronto. Lo más importante es colocar a Dios en primer lugar. Y fue lo que hizo el rey Josafat. Entonces llamó a todo el pueblo al atrio nuevo. Había 2 atrios en el santuario, en el templo que había construido Salomón. Y toda la familia, todos los niños, todos los hijos y las esposas, todo el mundo se acercó a la convocatoria de Josafat. ¿Por qué? Porque él había inducido al pueblo a rechazar la desobediencia, a apartarse de la idolatría y a conocer la palabra de Dios, para depender de Dios y para
querer y clamar y pedir para que el poder de Dios obrara en ellos y así pudieran estar en armonía con Él y sus caracteres y vidas fueran transformadas. Así que el pueblo acudió. La respuesta fue buena porque se había dado una preparación durante muchos años espiritual. Y lo primero que hace Josafat es poner a Dios en primer lugar. Y eso lo encontramos en Segunda de Crónicas 26. Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Está poniendo a Dios en primer lugar. Señor, tú eres la máxima autoridad. En los cielos gobiernas. No hay nadie superior a ti. Tú eres glorioso. Nadie puede, tú estás sobre todo dominio. Tu mano y tu fuerza no hay quien pueda resistirla. Tú eres glorioso, eterno y omnipotente. Por eso te buscamos. Y el pueblo respondió al llamado. El pueblo tomó una actitud de ayuno, de oración, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios. Y entonces en esa escena, ese día cuando Josafat puso a Dios en primer lugar y llamó al pueblo ante la amenaza de guerra, ese día el Espíritu de Dios descendió sobre un profeta llamado Jaasiel y él dio una profecía. Pero antes de esa profecía quisiera que leamos el libro Profetas y Reyes en la página 147. Dice: Josafat era hombre de valor. Durante años había fortalecido sus ejércitos y sus ciudades. Estaba bien preparado para arrostrar casi cualquier enemigo. Sin embargo, en esta crisis no confió en los brazos carnales. No era mediante ejércitos disciplinados ni ciudades amuralladas, sino por una fe viva en el Dios de Israel, como podía esperar la victoria sobre estos paganos. Te das cuenta que a pesar de la preparación humana que Josafat tenía, era solamente mediante una fe viva que nosotros podemos derrotar al enemigo, que nosotros podemos vencer al tentador, que nosotros podemos acabar con la ruina que rodea nuestra vida y en el gran tiempo de crisis y de angustia nosotros salir victoriosos, salir llenos de proezas, cubiertos de la gracia, del amor y de la gloria de Dios por una fe viva. Así que pon a Dios en primer lugar para que en el tiempo de crisis esa confianza en Dios, no en el brazo humano, no en el ejército ni en arma, pueda ayudarte a salir adelante. Ahora sí vamos a lo que dijo Jaasiel. Jaasiel dijo: pueblo, está tranquilos, no tienen que luchar, la batalla es de Dios, no tenemos que tomar las armas, Dios nos va a defender y nos va a dar una gran victoria. Así que avancen sin temor. Después de esta gran profecía, entonces adivinen qué. Hubo una expresión de gratitud, lo que dice el Salmo 50. Hubo música por parte de los levitas. Josafat preparó la escena para que se alabara de una manera gloriosa. Todavía la victoria no había llegado, pero ya había música y había alabanza. ¿Por qué? Porque se está confiando en el profeta de Dios, se está confiando en la palabra de Dios, se está confiando en el mensaje, en el amor, en la vida y en el poder de Dios. Por eso tú debes ser agradecido siempre, porque la gratitud es una respuesta, una expresión de la confianza que hay en Dios cuando tú clamas a Él constantemente y sobre todo en el tiempo de angustia. Al siguiente día en la mañana, cuando ellos descendían al desierto de Tecoa, mientras venían subiendo los enemigos por la colina de Cis, cuando el atalaya vio en el desierto a los enemigos de Dios, resulta ser que vino gran confusión sobre ellos y entonces los amonitas y los moabitas juntos atacaron a los de Edom atacaron a los moabitas y entre ellos mismos perdieron la vida y la gran victoria se dio para el pueblo de Dios. Quiero decirte que ese siguiente día en la mañana, Josafat hizo algo muy importante. Dice Segunda de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados.
Qué cita tan poderosa, qué cita tan utilizada en nuestro ambiente como pueblo remanente de Dios, de que es muy importante atender la voz de Dios y el mensaje de los profetas. Y cuando Josafat dio esta palabra, se estableció en medio del pueblo a los levitas, a los cantores y a que, ¿sabes qué dice la Biblia? De que ellos fueron al encuentro de la batalla alabando y cantando a Dios. La misma alabanza que se presentó en el día anterior por la confianza en la palabra de Dios, en el mensaje que envió a través del profeta. Ahora mira qué manera tan peculiar, mira qué manera tan extraña. Todo el pueblo iba cantando, el ejército, los militares con las armas iban alabando a Dios. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que Dios ha hecho cualquier provisión para librar a sus hijos, y clamar a Dios y confiar en Dios y poner a Dios en primer lugar en el tiempo de angustia y de crisis nos da a nosotros espíritu de alabanza y de gratitud. ¿Cuánto nos hace falta cantar y alabar a Dios? ¿Cuánto nos hace falta expresar nuestra confianza en Dios? Dice Profetas y Reyes, página 149, si hoy se alabase más a Dios, aumentaría constantemente la esperanza, el valor y la fe. ¿No fortalecería esto las manos de los soldados valientes que hoy defienden la verdad? ¿Se dan cuenta de lo importante que es la alabanza, de lo importante que es rendir tributo, canto y alabanza a Dios? Ahora vamos a ver otra cita importante, el mismo libro, Profetas y Reyes, página 150, dice, en toda emergencia debemos reconocer que la batalla es suya, sus recursos son ilimitados y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. En toda emergencia, en toda crisis, yo no sé si en este momento que yo estoy grabando este video aquí en mi casa, con la intención de que tu vida y la mía pueda ser bendecida por Dios. ¿Saben qué me motiva mucho? Me motiva cuando me encuentro un hermano de mi distrito, un hermano de mi iglesia, y me manda un mensaje y me dice, pastor, entendí mejor el repaso de la lección. Eso es una motivación muy grande para mí. Mientras yo estoy grabando aquí este video en mi casa, y puede ser que tú estés ahora mismo experimentando una gran crisis. En cualquier crisis reconoce que la batalla es de Dios. Y aunque los recursos sean ilimitados y aunque las condiciones sean completamente imposibles de poder superar, eso hará que la victoria que Dios te va a dar sea más gloriosa y poderosa. Ahora, veamos un ejemplo de todo lo contrario. Veamos un ejemplo de lo que significa no colocar a Dios en el primer lugar en el tiempo de crisis. Y lo vamos a ver en la famosa historia del censo que David hizo para el pueblo. David hizo este censo no para saber la cantidad de personal o de ciudadanos que tenía su reino. David hizo este censo con propósitos militares. David hizo este censo para hacer una comparación en cuanto una comparación con el tiempo en que él había comenzado a ser rey y cómo a través de todos los años todos los enemigos habían sido suprimidos, todos los enemigos habían sido vencidos, para ver el poder que él tenía, para poder confiarse en un gran ejército y en la espada que pudiera alimentar su ego, su ambición de fama y de poder. El censo tenía intenciones militares. Dice Patriarcas y Profetas en la página 738, con el objeto de extender sus conquistas entre las naciones extranjeras, David decidió aumentar su ejército y requerir servicio militar en todos los que tengan edad apropiada para llevar a cabo este proyecto. Fue necesario hacer un censo de la población. El orgullo y la ambición motivaron esta acción del rey. Y Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás se levantó contra David, se levantó contra Israel, así como lo hizo con Eva. Y así como le dijo, Dios no quiere que tú alcances la gloria de él mismo, seréis como dioses. Así como le dijo a la primera dama de este mundo, le dijo, tú puedes llegar a ser Dios, tú debes confiar en ti misma, tú debes poner tu esperanza en ti y en el nivel, en el lugar a donde tú puedas alcanzar.
Y eso es lo que permea todo lo que vemos. La mayoría de los materiales que se ven en las redes sociales de autosuperación, de desafío, de lo importante que es la disciplina, y es muy importante. De hecho, es algo muy clave, inclusive de ahí deriva la palabra discípulo. No hay discípulos sin disciplina, pero lo que quiero decir es que la mayoría de las cosas tratan de motivarnos de una manera incorrecta a que confiemos en nosotros mismos, de que podemos hacer cualquier cosa. Y es verdad, porque la mente humana, el cerebro, Dios es una maquinaria poderosa. Nosotros podemos alcanzar cualquier meta que nos propongamos, pero no debemos poner nuestra confianza en nosotros. Nuestra confianza debe ser puesta en Dios. Joab, el general y capitán del ejército de David, se resistió a la orden. 9 meses y 20 días desde Dan en el sur hasta Beerseba en el norte se hizo el censo. 1.570.000 espadas. David se dio cuenta cuando el censo comenzó del gran error. Hizo que el ángel exterminador de Jehová cayera sobre el pueblo. 70.000 personas murieron. Se detuvo gracias a la misericordia de Dios y a los sacrificios que en la era de Ornán David levantó para buscar la misericordia y el amor de Dios. Me parece increíble que en el tiempo de Jonatán, cuando solamente habían 2 espadas, la espada de Jonatán y la espada de su padre Saúl, se haya obtenido una gran victoria contra una guarnición de filisteos, cuando en el tiempo de David 1.570.000 espadas, lo que trajo fue una gran desgracia. ¿Por qué? Porque no se confió en Dios. En el tiempo de crisis, de emergencia, de angustia, debemos poner nuestra confianza en Dios y no en nosotros mismos. ¿Cómo debemos nosotros vivir en la gran crisis que se avecina? La segunda carta del apóstol Pedro es una carta muy importante donde él está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, porque hay un grupo de personas que se está burlando. Hay un grupo de personas que está poniendo por el suelo la gran verdad de que Cristo viene por segunda vez. Y se burlan de los hijos de Dios, desanimándoles y trayendo sombra sobre sus vidas. Todo está igual desde que este mundo fue creado. Jesucristo no ha venido. ¿Por qué sigue? Y entonces el apóstol Pedro escribe esta carta para defender, para dar la seguridad del gran acontecimiento que es la segunda venida de Cristo. Y dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán? Cristo viene muy pronto. Y ante la seguridad de su retorno, nosotros debemos esperar y apresurar su venida. Debemos evitar caer en 2 errores. Error número 1, cifrar mi confianza en los bienes materiales. Vivir la vida con la expectativa de los tesoros y la comodidad de este mundo, de tal manera que ellos se conviertan en mi atención, en un ídolo para mi vida, de tal modo que afecten mi esperanza, mi confianza en Dios. Y entonces, como nadie puede servir a 2 señores, porque cuando uno se entrega a Cristo, la entrega es sin reserva. Si yo le doy todo a Cristo, no voy a tener nada que darle al otro señor. Pero si yo le doy todo al enemigo de Dios, a las riquezas de este mundo, no voy a tener nada que darle a Cristo. Por eso es que es imposible servir a 2 señores. Así que en el tiempo de crisis, de angustia, ¿cómo administrarme para el tiempo de crisis? Número 1, ten cuidado, no te concentres en lo material, ni dejes que tu confianza sea puesta en la mensualidad, en los placeres, en el dinero de este mundo. Número 2, como Cristo viene pronto en gloria por segunda vez, entonces usted no invierte, no trabaja para que la obra de Dios sea adelantada. Fíjense que dice, esperando y apresurándoos. Nosotros debemos esperar y nosotros debemos trabajar para que la venida de Cristo sea pronto. Es decir, que por un lado no debo dejarme arrastrar por el engaño de las riquezas y los bienes de este mundo, y por otro lado debo administrar lo que tengo
invertir con la mayor fuerza posible mis recursos, mi vida y mi tiempo para que la causa de Cristo avance. De esa manera yo poder adelantar la venida de Cristo. La gran característica de aquel que desea que Cristo venga ya es que tiene un espíritu misionero, que da estudios bíblicos, que va a su grupo pequeño, que tiene una lista de oración intercesora. No es aquel que sabe mucho de profecía, no es aquel que le encanta que le estén hablando de mensajes proféticos, el que anhela que Cristo venga ya. La característica, el móvil que se ve en sus acciones es la predicación del evangelio y la ganancia de las almas. Entonces no me dejo arrastrar por el engaño de las riquezas y también debo hacer todo cuanto pueda para apresurar con mis bienes, con mis recursos, porque ya estamos llegando al final, porque al final todo va a ser deshecho, porque al final todo será quemado, porque al final todo será destruido. ¿Para qué quedarme con una reserva que pude haberla utilizado, pude haber invertido, pude haber vendido algo pude haber apartado una gran ofrenda para la compra del templo, pude haber ayudado a un obrero bíblico, pude haber comprado muchas Biblias, pude haber trabajado para Dios? ¿Para qué quedarme con eso cuando finalmente todo se va a destruir? Nosotros necesitamos vivir con equilibrio. Por eso Jesús habló en su sermón escatológico, pero desde el punto de vista de Lucas 21:34, dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Tengamos cuidado de que nuestro corazón en este tiempo final se endurezca a causa del vicio y las preocupaciones de esta vida. ¿Cómo debemos vivir nosotros en el tiempo de angustia, en este tiempo final? No amando al mundo. Primera de Juan 2:5 dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo podemos, familia, en la práctica? Porque la verdad es que el mundo, con tantos atractivos, con tanta luz, nos cautivan. ¿Cómo podemos no amar al mundo? Profetas y Reyes, página 143. En la conformidad con los requerimientos divinos, hay un poder transformador que imparte paz y buena voluntad entre los hombres. Si las enseñanzas de la palabra de Dios ejercieran una influencia dominadora en la vida de cada hombre y mujer, y los corazones y las mentes fuesen sometidos a su poder refrenador, los males que ahora existen en la vida nacional y social no hallarían cabida si dejamos que la palabra de Dios subyugue, que la palabra de Dios nos someta, que cada mensaje, si nosotros sometemos nuestra vida, escúchame hermano, amigo, debemos estudiar, debemos tener una vida de dependencia, una vida devocional. Si la palabra de Dios, un así dice Jehová, rige mi vida, la comprendo, le pido a Dios que me dé el poder para que Él me ponga en conformidad con su palabra. Allí en su palabra hay un poder transformador. Vamos a ir cerrando este repaso de lección muy cargado de mucha información muy importante, porque muy pronto se va a desatar la gran lucha. Apocalipsis capítulo 13:15 dice: se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. Además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. Familia, viene un gran tiempo de crisis. Apocalipsis 13 tiene demasiados detalles. Sabemos que ahí está una falsa representación de la deidad. El dragón parado sobre el mar, que le da toda su autoridad y se identifica completamente con la primera bestia, un reino político y religioso que identificado claramente en el libro de Daniel,
que ha recibido una marca, es decir, de una herida de muerte. Aparece otro reino, otra bestia que representa la nación de los Estados Unidos, y entonces este reino y este poder infunde aliento a la imagen de la bestia. Se produce una imagen de la bestia. Una imagen es una representación visible de algo, porque al igual que el poder romano político se mezcló con el poder religioso en la Iglesia Católica, y a través de la combinación entre lo religioso y lo político se persiguió al pueblo de Dios, se colocaron leyes, se cambió los tiempos y la ley. De la misma manera, en el tiempo final, esta imagen de la bestia, una combinación del poder político con el religioso, va a dar un decreto de muerte, donde aquel que no guarde el día de reposo, el domingo, entonces va a perder los beneficios, las virtudes comunes de la vida, como comprar y vender. Y ante la amenaza social, ante la amenaza de que nuestra vida va a cambiar, muy pronto va a cambiar, ya no vamos a tener los recursos, vamos a ser perseguidos, no vamos a tener la seguridad, un refrigerador, no vamos a tener el techo de una casa, no vamos a tener la costumbre de poder ir y comprar comida. Los tiempos van a cambiar. Dice Consejos sobre la mayordomía cristiana, página 63. En el tiempo de angustia, de nada valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de las turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto lo estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Este es un momento de preparación, donde cada día debemos desligarnos más y más de los bienes materiales, más y más del apego de este mundo, más y más de las comodidades para que ellos no nos estorben. Y la pregunta final es: ¿cómo lo logro? A través de la práctica de la benevolencia sistemática, a través de la práctica del diezmo, de la ofrenda. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios quiere enseñarnos en este tiempo a que nosotros dependamos de Él, a que nosotros aprendamos a vivir ante su presencia, que nosotros temamos su nombre, que nosotros confiemos en Dios. Deuteronomio 14:23: en la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños los harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. ¿Te das cuenta? Con la práctica del diezmo, el pueblo iba a aprender siempre a temer el nombre de Dios. Por eso es que esta lección es muy importante. No tengo ninguna duda de la trascendencia de lo que estamos estudiando. La gran crisis se avecina, Cristo está muy cerca. En la práctica fiel de nuestra mayordomía estaremos sembrando para la eternidad, estaremos aprendiendo a depender de Dios, a temer, a vivir ante la presencia de Dios. Se producirá una reducción radical en nuestro egoísmo, ambición, orgullo. Habrá un desapego por las cosas de este mundo y estaremos preparados para confiar en Dios ante cualquier circunstancia. Dios te bendiga, Dios te guarde.